Buenas, güey, estamos otro día más aquí na casería. Güey, vamos a falar de unas vías conocidas de aquí de la casería, de les vaques. Bueno, pues aquí tenemos principalmente de las vacas de la raza asturiana de los valles, quitando una blanca que hay aquí atrás, que hay azul belga, y por lo demás, más o menos, no asturianas de los valles tal cual, pero sí que bueno, son más o menos esa línea de ese estilo de vacas. Tenemos aquí detrás también el güe, que está ahí ya empezando a marcar una nubilla, que saldrá todos estos días. El güe compraríamos, lo habrá 2 o 3 años y bueno, la verdad que de momento problemas con él no tenemos ninguno, no nos podemos queixar, respeta bien los cierres y todo, así que de momento encantados. Da buenas crías, quitando a lo mejor algún caso puntual, en oblón también. Bueno, mierda, nada, ahora nada. Se levantó. Bueno, aquí tenemos 2 xatines, fies del güe, y una de aquella vaca que tenemos ahí detrás y otra de una vaca que hay aquí. Tienen aproximadamente 2 o 3 meses por ahí, más o menos, ponernos quisquillosos, pero bueno, pues aquí los xatos y xates, cuando son un poco más grandes y están para vender, pues llevámoslos aquí al mercado de la Pola, también, bueno, a ferias y eso también, pero eso suele ser más vaques de vida. Y bueno, los precios, los xates ahora están muy mal, vale muy poco. Vaques xates, les hembres, no valen nada hoy por hoy, pero bueno, los xatos sí, los xatos siendo buenos y tal, valen dinero. Les vaques, bueno, vaques buenas valen porque siempre valieron, pero va todo baixando un poco y hay que seguir ahí. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo que habría que hacer es subir todo un poco los precios, pero tanto de la leche como de la carne, como de todo. Lo que no se puede es que vendas un xatu ahora mismo por nada, a lo mejor un xatu bueno y tal, puede valerte un poco, pero que vendas xatos a precio de nada, que la carne te la paguen a nada y luego vayas a un supermercado a comprar 1 kilo de carne y te metan un sabrazo y vayas a comprar 1 litro de leche y lo mismo, que si uno, que si otro, y luego vayas por ahí y no estén pagando a nada, estés medio regalando ya leche. Pero bueno, así es, va todo se va demostrando poco a poco, como las ganaderías de leche, por ejemplo, las pequeñas, están todos peleando. Hay que ir montárselo bien, hoy por hoy hay que montarlo bien, si no, en 4 días no queda nadie. Y bueno, esto va tirando, pero las rosis cada vez hay más, pero es duro, ¿eh? Bueno, no hay nada más, les vaques no hay nada más tenerles aquí, venir a verles, y cuando marchen de aquí hay que podar, hay que uno, hay que hacer otro, y todo es trabajo. No es solo tenerles aquí, mirar, quitarles crías, como piensa mucha gente, tenerles pelos prados, quitar la cría, cobrar y ala. No, hay que, ya lo dije antes, que si podar, que si segar, que si ahora llega el tiempo la herba, que anden por ahí segándose los prados, y todo suma y nosotros no vemos beneficiado mucho. Pero bueno, esto es un pulso que de momento estamos plantando y cara entre muchos. Todos sabemos que la raza asturiana de los valles, la carne, y es la mejor carne del mundo, pues que menos que consumir carne de aquí, no traer la carne de fuera, ni la leche de Galicia, aquí en Asturias, ni consumirlo de aquí, que aquí también hay ganaderos. Y bueno, de aquí acabamos el capítulo de güey, así que hasta la semana que viene, aquí otra vez, en la casería. Yo quédome por aquí trabajando un poco. ¿Qué pasa, pequeña, aquí? ¿Sí? Ven acá, guapo, ahí. Ven acá, aquí. ¿Qué pasa, qué? ¿Qué pasa, qué? Pequeño nadie, hombre.